Bienvenidos a todos. Hoy te presento una nueva serie basada en el libro Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, publicada en 1776 por el economista y filósofo escocés Adam Smith, conocido como el padre de la economía moderna, uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía de la economía. En este video voy a explicar la división de trabajo, así que pónganse. El progreso más importante en las facultades productivas del trabajo y gran parte de la aptitud, destreza y sensatez con que éste se aplica o dirige por doquier parecen ser consecuencia de la división del trabajo. Adam Smith explica que los efectos de la división del trabajo en los negocios se podrían entender de una manera más fácil si se le considera cómo opera en alguna de las manufacturas. Generalmente se cree que tal división es mucho mayor en ciertas actividades económicas de poca importancia. Tomemos por ejemplo una manufactura de poca importancia, pero cuya división del trabajo se ha hecho muchas veces referencia, la fábrica de alfileres. ¿Cómo un simple alfiler requiere división del trabajo? Esto ha de ser simple. Un obrero que no haya sido adiestrado en esa clase de tarea y que no esté acostumbrado a manejar la maquinaria que en él se utiliza, por más que trabaje, apenas podría confeccionar más de 20. ¿Qué pasa si existe una división del trabajo? La fabricación de alfileres está dividida en varios ramos. Un obrero estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo va cortando en trozos iguales, un cuarto tiene que hacer la punta, un quinto obrero está ocupado en limar el extremo donde se va a colocar la cabeza. A su vez, la confección de la cabeza requiere 2 o 3 operaciones distintas. Fijarla es un trabajo especial. Luego, otro es el que se encarga de esmaltar los alfileres, otro colocarlos en el papel. Entonces, fabricar alfileres mediante una división del trabajo queda dividido en unas 18 operaciones distintas por otros tantos obreros diferentes, aunque en otras un solo hombre desempeña a veces 2 o 3 operaciones. Acá tenemos una pequeña fábrica, en la cual trabajan 10 obreros, y algunos de ellos no tienen además un cargo, sino que tienen 2 o 3 cargos. A pesar de que la fábrica es pobre y claramente no estaban bien previstas de la maquinaria debida, cuando se esfuerzan pueden hacer entre todos diariamente unas 12 libras de alfileres. En cada libra había más de 4.000 alfileres de tamaño mediano, entonces estas 10 personas podían hacer al día en conjunto más de 48.000 alfileres, cuya cantidad dividida entre 10 correspondería a 4.800 por persona. En cambio, si cada uno hubiera trabajado separado e independientemente y ninguno hubiera sido adiestrado en esa clase de tarea, es seguro que no hubieran podido hacer ni 20, o tal vez ni un solo alfiler al día. Es decir, que la división del trabajo además muestra que los empleados en los diversos pasos o etapas de la producción se pueden reunir generalmente en el mismo taller. La división del trabajo ocasiona en todo arte un aumento proporcional en las facultades productivas del trabajo. La separación se produce generalmente con una amplitud en aquellos países que han alcanzado un nivel más alto de laboriosidad y progreso. Pero aparte Smith hablaba de que el trabajo necesario para producir un producto acabado se reparte, por lo general entre muchas manos, que genera un aumento considerable en la cantidad de productos que un mismo número de personas puede confeccionar. Como consecuencia de la división de trabajo, procede de 3 circunstancias distintas. La primera resulta ser la mayor destreza de cada obrero en particular. La segunda es el ahorro de tiempo que comúnmente se pierde al pasar de una ocupación a otra. Y por último, la invención de un gran número de máquinas. Las mismas facilitan y abrevian el trabajo, capacitando a un hombre para hacer la labor de muchos. Vamos con la primera. El progreso en la destreza del obrero incrementa la cantidad de trabajo que puede efectuar. Esto porque reduce la tarea del hombre a una operación sencilla, resultando ser la única ocupación de su vida, aumentando cada vez más la pericia del operario. Vamos con un ejemplo. Un herrero corriente que nunca haya hecho clavos, por diestro que sea en el manejo del martillo, apenas hará al día 200 o 300 clavos, y aún estos no de buena calidad. Otro que está acostumbrado a hacerlos, pero cuya única o principal ocupación sea esa, rara vez podrá llegar a fabricar al día 800 o 1000, por mucho empeño que ponga en la tarea. Pero luego llega la división de trabajo. Hacer un clavo no es indudablemente una de las tareas más sencillas. Una persona tira del fuelle, aviva o modera el soplo. Según convenga, caldea el hierro y forja las diferentes partes del clavo, teniendo que cambiar el instrumento para formar la cabeza.
Las diferentes operaciones en que se subdivide el trabajo de hacer un alfiler o un botón de metal son, todas ellas, mucho más sencillas. La velocidad con que se ejecutan algunas de estas operaciones en las manufacturas excede a cuanto pudieran suponer quienes nunca lo han visto respecto a la agilidad de que es susceptible la mano del hombre. En segundo lugar, la ventaja obtenida al ahorrar el tiempo que por lo regular se pierde. Al pasar de una clase de operación a otra es mucho mayor de lo que a primera vista pudiera imaginarse. Es posible pasar con mucha rapidez de una labor a otra, cuando la segunda se hace en un sitio distinto y con instrumentos completamente diferentes. Vamos al ejemplo de un tejedor rural que al mismo tiempo cultiva una pequeña granja. Esta persona no podrá por menos de perder mucho tiempo al pasar del telar al campo y del campo al telar. Cuando las dos labores se pueden efectuar en el mismo lugar, se va a perder menos tiempo. Ahora, no hay hombre que no haga una pausa, pero constantemente el hombre se va a ver obligado a mudar de labor y de herramientas cada media hora. Es entonces cuando emplea las manos de 20 maneras distintas a cabo del día. Lo que va a generar es que se convierta en lento e indolente, incapaz de una dedicación intensa aún en las ocasiones más urgentes. Y por último, todos comprenderán cuánto se facilita y abrevia el trabajo si se emplea maquinaria apropiada. La invención de las máquinas que facilitan y abrevian la tarea puede tener su origen en la propia división del trabajo. El hombre adquiere una mayor aptitud. Debido a la división del trabajo, toda su atención se concentra naturalmente en un solo y simple objeto. Una gran parte de las maquinarias empleadas en esas manufacturas fueron al principio invento de artesanos comunes, pues hallándose ocupados cada uno de ellos en una operación sencilla. Toda su imaginación se concentraba en la búsqueda de métodos rápidos y fáciles para ejecutarla. En las primeras máquinas de vapor había un muchacho ocupado de una manera constante en abrir y cerrar alternativamente la comunicación entre la caldera y el cilindro, a medida que subía o bajaba el pistón. Ahora vamos a remontarnos a 1776. La gran multiplicación de producciones en todas las artes, originada de la división de trabajo, da lugar en una sociedad bien gobernada a esa opulencia universal que se derrama hasta las clases inferiores del pueblo. Todo obrero dispone de una cantidad mayor de su propia obra, en exceso de sus necesidades. Vamos a ver el ejemplo de la chamarra de lana que lleva el jornalero, el cual termina siendo un producto de la labor junta de muchísimos operarios. Primero tenemos al pastor, el cual clasifica la lana, después el cardador, luego el amanuense, después el tintorero, el hilandero, el tejedor, el batanero, el sastre y otros muchos que completaron esa producción. Aparte, ponete a pensar cuántos tratantes y arrieros hubo que emplear para transportar los materiales de unos a otros de estos mismos artesanos que a veces viven en regiones tan apartadas. Cuánto comercio y navegación, constructores de barcos, marineros, fabricantes de velas y jarcias tuvieron que utilizar para conseguir los colorantes usados por el tintorero y que a menudo proceden de los lugares más remotos del mundo. Y qué variedad de trabajo se necesita para producir las herramientas, pasando por alto las maquinarias tan complicadas como el barco del marinero, el martinete del forjador y el telar del tejedor. Consideramos ahora una herramienta sencilla, las tijeras. Primero el minero, después el constructor del horno para fundir el mineral, luego el fogonero que alimenta el crisol, el ladrillero, el albañil, luego el encargado de la buena marcha del horno, el del martinete, el forjador, el herrero. Todos deben coordinar sus artes respectivas para producir las tijeras. Si nos ponemos a analizar parte del vestido y del ajuar del obrero, los zapatos que protegen sus pies, la cama en la que descansa y todos los diferentes artículos de su menaje, como el hogar en que prepara su comida, el carbón que necesita para este propósito, todos los utensilios de cocina, el servicio de su mesa, los cuchillos y tenedores, los platos que dispone y corta sus alimentos, las diferentes manos empleadas para preparar el pan y la cerveza, la vidriera que le sirve de abrigo sin impedir la luz, que la protege del viento y de la lluvia. Si nos detenemos a examinar todas estas cosas y a considerar la variedad de trabajos que se emplean en cualquiera de ellos, entonces nos daremos cuenta de que sin la asistencia y cooperación de millares de seres humanos, las personas más humildes de un país civilizado no podrían disponer de aquellas cosas que se consideran las más indispensables y necesarias.